Ministro de Economía, Luis Caputo, que en una entrevista anunció el futuro cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, que es el ENOSA. Los trabajadores de justamente el ENOSA se enteraron de esto por televisión, porque el ministro lo dijo a través de una entrevista que realizó esta semana, y el argumento que tiene el gobierno para hacer esto es que el ente tiene tareas superpuestas con la Subsecretaría de Recursos Hídricos. También, al mismo tiempo, hay que decir que la subsecretaría tiene a su cargo 184 obras, mientras que en el ENOSA hay 1500. Lo que dice Caputo, esto obedece a que el ente es mucho más difícil de auditar. Acá entra la misma lógica que el gobierno viene aplicando para con todas las áreas que intenta cerrar, que es: yo no las puedo auditar, son cajas de la política, hay que cerrarlas. Esto es lo que dice siempre el gobierno con cualquiera de sus funcionarios. Del otro lado, Manuel Ahner, que es delegado de los trabajadores de ENOSA, charlando con nosotros aquí en Radio 10. Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por darnos el espacio. No, por favor. Te imaginarás cómo estamos. El domingo nos enteramos de esta noticia a 8:30 de la noche, mientras cenábamos con nuestra familia, y bueno, a partir de ahí estamos durmiendo mal, cansados, pero con mucha fuerza, porque tenemos el acompañamiento del sindicato, tenemos el acompañamiento de muchos medios que nos están llamando, están interesando por la temática, la sociedad en general, que cuando pasa por la puerta de Corrientes 1750, donde estamos haciendo nuestra manifestación, se acerca y pregunta por el tema. Muchos también diputados han presentado en el Congreso proyectos de resolución pidiendo explicaciones de lo que ha dicho el ministro el domingo. Sí. Algunos gobernadores también se han manifestado. La verdad que nadie comprende por qué están cerrando un organismo tan importante y tan fundamental para la salud de la población en general como es el ENOSA, ¿no? La verdad que es inentendible. ¿Le podés contar a la gente qué hace el ENOSA? Sí, el ENOSA es el organismo rector en materia de agua y saneamiento a nivel nacional. A través de él, el Estado Nacional brinda asistencia técnica y financiera para la ejecución de grandes obras de infraestructura sanitaria en todos los municipios del país, en todas las provincias del país. Seguramente cualquier argentino que salga y camine 2 o 3 cuadras esté pisando una obra del ENOSA. Sí. Acá también se planifican, se arman los planes directores, calculando el futuro crecimiento de la población. Se han desarrollado también en el ENOSA los criterios de diseño que se estudian en todas las facultades de ingeniería del país, acerca de cómo construir adecuadamente una planta potabilizadora de agua, una planta de tratamiento de desechos cloacales, los acueductos, el emisario submarino, un montón de obras que el ENOSA ejecuta, financia, asiste técnicamente, y que bueno, a veces no se conocen, porque nosotros hace 61 años que hacemos este trabajo y lo hacemos con mucho profesionalismo, y nunca tuvimos la necesidad de salir a explicar, y bueno, hoy estamos en una incertidumbre también acerca de nuestros puestos de trabajo, pero como te digo, nosotros ya estamos jugados, nosotros queremos salvar al ENOSA, ya no estamos en una manifestación o en una protesta, estamos en una lucha épica por salvar al ENOSA, que estamos hablando del recurso más vital que tenemos, ¿no? Es el agua, es salud, es desarrollo. La Argentina no termina en el General Paz, la Argentina es un país enorme, hermoso, lamentablemente muy desigual, y el Estado Nacional viene a equilibrar esas desigualdades, y para eso el ENOSA es una herramienta fundamental. Vos pensás que hay muchos municipios pequeños que por ahí no tienen el recurso humano de estos ingenieros sanitaristas, que es una especialización. El ENOSA financia las becas de los ingenieros más jóvenes que llegan a ENOSA para hacer la especialización. Es un recurso humano muy técnico que, si se cierra ENOSA, se va a perder. Y aparte tampoco es cierto que la Subsecretaría de Obras Hídricas hace este tipo de obras. Este tipo de obras las hace solamente el ENOSA, por eso se creó el ENOSA. Sí. La Subsecretaría hace otro tipo de obras, como represas, embalses, canales de riego. Es otra utilización, digamos, del recurso hídrico. Acá estamos hablando del saneamiento. Son cosas distintas. Estamos hablando de sentido que exista separadamente. No, claro, estamos hablando de obras que son para que la gente pueda utilizar el agua, básicamente, digamos, en el interior del país, por ejemplo. Es para potabilizar el agua y para tratar los efluentes cloacales. Claro. Y así, por supuesto, evitar la contaminación de los ríos, de los arroyos. Por ejemplo, la planta
de tratamiento de efluentes cloacales de Bariloche. Sí. Es una planta enorme que ahora se está haciendo la ampliación, se está ampliando, digamos, al doble del tamaño que tiene actualmente por el crecimiento de la ciudad, y eso permite sanear el lago Nahuel Huapi. Si esa planta no estuviera, el lago Nahuel Huapi estaría absolutamente contaminado, y es una de las maravillas que tenemos naturales del país, ¿no? Bueno, no se toma conciencia del daño que puede llegar a provocar el cierre de este organismo. Sí, yo automáticamente, en cuanto te escucho ahora que nombrás esta cuestión de evitar la contaminación de los ríos, me trae automáticamente el presidente Milei en campaña diciendo que los ríos deberían ser propiedad privada y que uno debería encargarse de que no estén contaminados. Es automático, ¿no? O sea, digo, que no estoy diciendo que el gobierno vaya a hacer eso, pero sí que es imposible no pensar en ese mensaje del presidente en algún momento, y teniendo en cuenta la idea de cerrar este organismo o este ente en realidad que se encarga justamente de tipo de obras. Es terrible. Por ejemplo, una planta de tratamiento de efluentes cloacales sale aproximadamente 20.000 millones de pesos. Claro. Hacerla, no es que cualquiera, ¿viste? No, solo las casas del Estado, no está claro, solamente el Estado se puede hacer cargo de por eso. Por supuesto, ¿no? Los argumentos que esgrimen desde las autoridades, la verdad que son contradictorios y falsos, porque no es cierto que no hay auditorías. El ENOSA tiene la auditoría interna, sí, la auditoría de la AGN, la auditoría de la CIGEN y la auditoría del Banco Interamericano de Desarrollo, porque nosotros financiamos muchas obras con crédito externo. Entonces hay más auditorías que en el resto de los organismos, claro, en realidad. De hecho, estoy viendo que en el 2023 se ejecutó el 94% de las partidas que se enviaron. Es decir, que claramente se trabaja al volumen casi máximo de lo que se puede trabajar. Sí, nosotros todos los años, históricamente, tenemos una ejecución que está siempre en el 90 y pico de presupuesto. La verdad que en ese sentido estamos muy bien. Hoy, este año, estamos muy por debajo, ¿no? Obvio, porque las partidas sobre todo el Tesoro Nacional, no llegan. Sí tenemos la de Fuente 22, que es el financiamiento externo, sí. Como te comentaba, que eso es súper auditable, súper transparente, la licitación, los pliegos licitatorios, todo se hace en el ENOSA. Y con respecto a, vos mencionabas el tema de las obras y de la cantidad de empleados que tenemos. Sí. Si vos dividís la cantidad de obras, esas 1.200 que decías, por los 356, te da 4 obras por cada empleado, mientras que si haces esa cuenta con los datos que dice Caputo de la subsecretaría, te da una obra por empleado, 1,29 por empleado, y ahora somos 250, o sea que ya es más de 4 obras por empleado, o sea que trabajamos mucho más eficientemente y no quiero ponerme acá a compararme con los compañeros de la subsecretaría que hacen un laburo espectacular y son obras importantes, ¿no? Total. Pero si hacemos esa cuenta, tampoco tiene sentido el fundamento que utiliza para hacerlo, ¿no? Mucho menos lo del antro de corrupción, ¿no? Que de eso preferiría no decir nada, porque la verdad que no está para nada bien. No, por supuesto. Yo creo que todo este tipo de situaciones, ahora después vamos a pasar a otra nota en un minutito, que también tiene que ver con otro área que el gobierno busca cerrar. Todo se lleva a entender, o uno todo el tiempo piensa en que esto están haciéndolo para entregarle un negocio a alguien, básicamente, ¿no? Digo, ahora el tema es a quién y para qué. Yo creo que también es el tema de cómo consideran el Estado Nacional, ¿no? Y no lo consideran como un elemento que tenemos para equilibrar desigualdades o para fomentar el desarrollo de la sociedad en aquellos sectores donde todavía el sector privado no puede llegar. Yo creo que hay una cuestión ahí, y bueno, lo ha dicho el propio Milei, ¿no? Con su frase acerca del topo. Es la verdad muy lamentable y hay que alertar a la sociedad acerca de todo esto. Y hoy nos toca a nosotros, ayer le tocó al Bonaparte, que entiendo que más o menos esta situación se está solucionando, pero también a partir de la lucha que los trabajadores estuvieron dando, nosotros tomamos ese ejemplo y estamos en la calle, y hoy que es feriado vinimos también a manifestarnos y a comentarle a la gente lo que hacemos, y bueno, estamos con mucha fuerza, con mucho cansancio también, pero bueno, esto se tiene que hacer con alegría, ¿no? También, a pesar de las circunstancias. Totalmente. Manuel, muchísimas gracias por charlar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por darnos voz. Y bueno, alertar a la sociedad, seamos solidarios, hay que sentir el dolor ajeno, estamos pasando por momentos difíciles, pero siempre que llovió paró y tenemos que seguir adelante todos juntos. Así que un abrazo para todos, muchas gracias por darnos el espacio. Y nada, aguante Argentina, aguante el ENOSA no se cierra, ayúdennos. Los gobernadores, los diputados, las diputadas, todos ustedes también, por favor, esta lucha la vamos a dar hasta el final. Totalmente, abrazo grande.
Pasaba Manuel Aran, entonces delegado de los trabajadores de Lenosa, y nos vamos ahora directamente a hablar con Mariano Vilar, que es secretario general del Sindicato de Conductores Navales. Esto es porque, escuchan esta historia, porque la verdad que también es, acá es más explícito todavía lo que yo digo, esta idea de privatizar cosas casi que de hecho. Hace unos días el director general de Educación de la Armada viajó a Mar del Plata y mantuvo diálogo con el cuerpo de docentes y directivos de la Escuela Nacional de Pesca. La Escuela Nacional de Pesca es la única que hay de ese estilo en nuestro país y les anticipó el cierre de esta escuela. Repito, la única escuela de pesca en la Argentina nacional, obviamente, que depende de la Armada, es la que se encarga de crear, digamos, y educar y generar puestos de trabajo y generar gente que esté capacitada para trabajar justamente en la industria pesquera, una industria importantísima en nuestro país, a pesar de que sabemos todas las situaciones lamentables que pasan con países que entran a nuestro territorio y todo lo que ya conocemos. Los gremios del sector plantean que esta decisión es una privatización encubierta, esto que les vengo diciendo. Hay casi una idea del gobierno de, si yo cierro la única fuente pública de esto, va a aparecer un privado que me lo va a agarrar y automáticamente le va a cobrar a los otros por hacer lo que antes el Estado brindaba de manera gratuita. La Escuela Nacional de Pesca alberga a unos 180 alumnos y cuenta con más de 90 trabajadores entre docentes y personal no docente. Mariano, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá todo el equipo de radio te saluda. Hola, buenas tardes, Lucas, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos y para todo el equipo. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, vos que sabés mucho más que yo, por supuesto, de esto, decime si más o menos el cuadro de situación que estábamos marcando tiene que ver con la realidad. Sí, lo planteaste a la perfección. El día 27 de septiembre, el director de Educación de la Armada, el contraalmirante Príncipe, se apersonó en la escuela para decir que iba a cerrar sus puertas. Ya había rumores previo a esta confirmación, en donde nosotros, junto con el Centro de Patrones, veníamos trabajando, pidiéndole notas a la Armada, o sea, haciéndole notas a la Armada, pidiéndole audiencia al ministro de Defensa para ver si los rumores eran ciertos. No pudimos concretar la reunión con el ministro de Defensa, la tuvimos con el brigadier Salaberry, quien es el director nacional de formación de ese ministerio, y nos dijo, no, bueno, no es tan así, sí hay una intención, pero bueno, quédense tranquilos que cuando llegue el momento nosotros nos vamos a comunicar, vamos a informar. Eso fue una semana antes de que el propio contraalmirante Príncipe se apersonara a la escuela para transmitirle a los directivos, al cuerpo docente y no docente, el cierre de la misma. El día lunes posterior, automáticamente, en conjunto con el Centro de Patrones y el SOMU, que es el gremio de marinería, hicimos una conferencia de prensa en la ciudad de Mar del Plata y una movilización a la escuela, acompañados por todos nuestros afiliados y alumnos de la escuela, ¿no? Ahora, la realidad es que uno podría pensar con esto diciendo, bueno, es la única escuela pública que brinda este servicio, no estando, alguien lo tendría que hacer, porque la realidad es que trabajadores se van a necesitar en el sector, y uno diría, bueno, hay alguien interesado en fundar su versión privada de esto, ¿no? Digo, es lo que ustedes sospechan también. Sí, no solo lo sospechamos, hay afirmaciones de otra entidad sindical que quiere hacer cargo de la escuela, incluso ha manifestado abiertamente. La escuela forma dos grandes especialidades, tanto de máquina como de cubierta. De cubierta tiene que ver con los patrones de pesca que llegan a ser capitanes de pesca, arrancan como piloto de pesca. Y nosotros de máquina, que somos conductores de máquinas navales. Si nos cierran la escuela de Mar del Plata, tenemos que viajar a Buenos Aires. Nuestros compañeros que quieren, incluso que en ese momento no son afiliados a nuestro gremio, porque ingresan con secundario, algunos con el título de engrasador, y tienen que tener una escuela pública y gratuita que garantice el acceso a la educación, no privada, sino pública, para poder crecer profesionalmente, ayudar a su familia, crecer en el marco de la sociedad. Y bueno, ya se ha presentado una asociación y ha manifestado incluso públicamente que lo que le interesa es capacitar a sus afiliados, con lo cual todo el resto que no sería afiliado a una entidad sindical estarían quedando afuera. También
tiene que ver la cuestión esta privatizadora, porque más allá de hablar de cambio de gestión, bueno, en realidad sería una gestión, un cambio de gestión a privada o a concesión. Bueno, hay que decirlo con todas las letras como es una privatización. Bien lo dijiste vos, cuando el Estado se retira, un privado tiene que venir a suplir esa falta de formación de marinos mercantes. Totalmente, alguien lo va a tener que hacer y obviamente, bueno, uno siempre piensa en por qué se beneficia ese privado, qué se habrá dado a cambio para que eso suceda. Bueno, ahí es donde empieza toda la línea hacia atrás, digamos, para rastrear de dónde arranca esta... Mira, la línea hacia atrás no es muy difícil seguirla. Claro. Hoy quien es el director de ese instituto privado es el ex director de la Escuela Nacional de Pesca. Ahí tenés. Y quien también está oficiando como asesor de ese instituto privado es un almirante, el almirante Álvaro Martínez, que era director de educación de la Armada, con lo cual es todo muy escandaloso. Claro. Lo quieren vender como una mejora cuando sabemos que no es así, es una restricción al acceso a la educación, es una restricción al tipo de educación. Porque también tuvimos que escuchar a este dirigente decir que, bueno, la especialidad de máquinas que se vaya a estudiar a Buenos Aires. Claro. O sea, vos fijate hasta qué punto proponen la restricción del acceso, que de repente una escuela que hoy no se está formando, la cierran y, bueno, no sé, que la forme otro, no es un problema del privado. Y ese es el problema de este gobierno, ¿no? Que lo vemos en varios sentidos diciendo lo mismo. Totalmente. Mariano, muchísimas gracias. Debería garantizarnos ese acceso. No, totalmente que esto debería ser así como lo viene siendo y como debería seguir siéndolo. Mariano, te agradezco muchísimo la charla con nosotros. Déjame decirte dos cositas. La Armada, y muy cortito, la Armada aduce dos motivos del cierre. Sí. Que los dos motivos nosotros estamos en contra y no los pueden fundamentar, digamos. Uno tiene que ver con la cuestión presupuestaria, lo hago bien cortito, no te quiero quitar tiempo a vos y a los oyentes. Para la Escuela de Pesca representa el 0,26% del presupuesto de la Armada. Sí. Como lo escuchaste, 0,26%. Nada. Y para eso es una excusa al cierre. De todas maneras está el Fondo Federal de Pesca, que bien podría, desde ese fondo, solventar acciones de capacitación y cubrir ese déficit en su totalidad o parcialmente, dependiendo el tipo de proyecto que se genere. La otra cuestión tiene que ver con una cuestión de entrega de soberanía para nosotros, porque dice que la Armada no tiene por qué capacitar civiles o gente que vaya a trabajar a buques pesqueros, lo cual también, desde nuestro punto de vista, es un error, porque los pesqueros tuvieron un rol vital en la Guerra de Malvinas cuando hacían inteligencia, reportando avistamiento de naves enemigas, reportando ubicación de buques enemigos. Tenemos compañeros fallecidos, por ejemplo, a bordo del buque Narwhal, un buque pesquero, el Narwhal, y por más que no seamos personal de reserva, estamos íntimamente ligados a nuestra soberanía. Vos lo dijiste cuando hablabas recién de que todos los años entran a depredar. Quien impide esa depredación es la flota argentina que está pescando en el mar argentino y que da aviso a las autoridades, tanto a la Armada como a la Prefectura, cada vez que entra un buque a robar nuestros recursos. Y eso es lo que está viniendo este gobierno, poner en riesgo nuestra soberanía, poner en riesgo nuestra patria, poner en riesgo nuestros recursos naturales. Y este es un golpe más. Y simplemente esos dos, porque son los motivos que esboza la Armada para querer cerrar la escuela, ¿no? Totalmente. Mariano, ahora sí, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. El amor es más fuerte. En el formato que prefieras. Escuchanos. Léenos. Miranos. Radio